Nos pilla 7 minutos andando de nuestra casa, y por razones de salud, porque tanto Ana María como un servidor estamos bastante tocaditos de la espalda y de otros males, hemos creído oportuno dedicar este tiempo para congregarnos en un lugar más próximo a nuestra casa. Os echamos de menos después de 14 años, han sido muchos años compartiendo juntos, viendo vuestros rostros, y no solo compartiendo la palabra, sino también una buena comunión fraternal. Os traigo los saludos de los hermanos en la iglesia de la Torrasa, también me los han encargado para vosotros. Bien, cuando Fina me llamó para ver si podía compartir la palabra con vosotros en esta mañana, obviamente lo primero que pensé, tienes que hablar de la Navidad, porque en un 24 de diciembre quizá no cabe hablar de otra cosa, aunque no siempre en esas fechas se ha hablado de un tema navideño, pero en esta ocasión sí, porque había dentro de las cosas que envuelven el entorno del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hay dos cosas que me han llamado la atención hace mucho tiempo, y he estado pensando en ellas y he estado hilvanando un poco esas ideas, y son las que quiero compartiros en esta mañana. Y esas ideas tienen que ver concretamente con los magos y con la estrella. Otras veces, en otros mensajes, se hacen enfoques distintos sobre quizá el niño que nació en Belén, que vamos a hablar también de él, pero hay cosas en relación con los magos y la estrella que a mí me llamaron la atención y yo las quería compartir para vosotros, porque a lo mejor ha sido también la inquietud de alguno de vosotros, ¿no? Hemos leído que unos magos, esos magos son personas, son astrólogos, son gente pagana, no pertenecían al pueblo judío, se dedicaban a estudiar la posición y el movimiento de los astros como medio para predecir hechos futuros y para conocer también el carácter de las personas. Y es sorprendente que Dios hubiese escogido a unas personas como estas para dar a conocer que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, se había encarnado. Es un misterio que yo no os puedo explicar tampoco. Pero así lo hizo Dios. No sabemos cuántos eran, siempre se ha hablado de 3, porque dejaron sus tesoros, de sus tesoros oro, incienso y mirra, pero no sabemos cuántos eran, ni tampoco de dónde venían, pero eso tampoco tiene demasiada importancia. Ahora, ¿no hubiese sido más apropiado para los judíos que el nacimiento de Jesús hubiese sido anunciado por los líderes religiosos de Israel? ¿No os parece? Los escribas, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes. ¿Acertó Dios en la elección de estos personajes para dar a conocer el nacimiento de su Hijo Jesús? Bueno, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque Dios no improvisa nada de lo que hace. Pero yo seguía pensando, ¿acaso la elección de estos magos para anunciar este evento no supondría un desprecio y una humillación al pueblo judío? ¿Qué pensarían los sacerdotes, los escribas, los fariseos, cuando Herodes les pregunta, ¿dónde ha de nacer el Cristo? Porque tengo noticias de que ya ha nacido. Bueno, tampoco tiene demasiada importancia el hecho de que les molestase o no les molestase, pero Dios determinó hacerlo así. Y Dios tiene razones para ello. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 11, leemos que Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dios eso lo sabía de antemano. Y Dios, que es sabio y que es soberano, decide las cosas como a Él mejor le parece y como mejor tienen que ser. Pero hay también otros textos en el Antiguo Testamento, yo voy a mencionar un par de ellos, que nos hablan de que el pueblo de Israel había sido un pueblo rebelde a Dios, que le había rechazado en muchos momentos. Y me llama la atención un versículo también que encontramos en el Salmo 81, versículo 11, donde el salmista Asaf fue un salmista
que escribió varios salmos, y él dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Oh, ¿cómo quedaría el corazón de Dios al decir estas palabras? Mi pueblo, ese pueblo a quien yo escogí para revelarme a él, no oyó mi voz, no me han querido. No nos sorprende que Dios tome esa decisión para anunciar el nacimiento de su Hijo a través de unas personas que lo que menos esperaban ellos es que fuesen los portadores de esta noticia. Pero hay un texto más en el profeta Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 53 y versículo 3, leemos unas palabras impactantes sobre el Señor Jesús. Ese capítulo parece que está escrito especialmente en los momentos en los que ocurre la crucifixión del Señor Jesucristo, porque describe con tanto detalle lo que allí ocurrió que si se nos hubiese dicho que fue escrito por un personaje, por Juan el Bautista, por ejemplo, no lo hubiésemos creído. Pero no, eso fue escrito por Isaías unos 700 años antes de que Jesús naciese. Y dice el versículo 3 de Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Eso es lo que Israel hizo de Dios a través de todo el Antiguo Testamento, esconder el rostro de Dios. Pero el hecho de que tú quieras esconder a Dios, el hecho de que tú quieras dar la espalda a Dios, que no quieras verle, no quiere decir que Él esconda su rostro de ti. Y por esa razón, y otras muchas razones, otros muchos textos, Dios escoge esta elección en su soberana gracia para dar a conocer el nacimiento de su Hijo. Y eso ocurrió exactamente con ese niño que nació en Belén. Dios sabía que su Hijo iba a ser rechazado, por eso Dios tomó esa sabia decisión para nuestro bien. Además, los magos no se presentaron a Jerusalén diciendo: de acuerdo con nuestros conocimientos y previsiones astrológicas, hemos venido para deciros que el Mesías que esperabais ya está entre vosotros. Ellos podían haberse atribuido sus poderes y sus conocimientos para decir: señores, aquí estamos nosotros para daros una información, porque somos magos, somos gente que hemos indagado estas cosas y venimos para deciros algo que vosotros ni siquiera habéis descubierto porque no tenéis interés en ello. No. ¿Qué es lo que dicen? Mateo capítulo 2, verso 2. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos llegado hasta aquí para adorarle. Bueno, podría añadir algunas cosas más sobre los magos, pero no quiero ocupar más tiempo. Vamos a pasar un momento a la estrella. La estrella también me llama la atención por varias cosas. Lo primero que me sorprende de la estrella es que los magos hiciesen una parada en Jerusalén. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y dicen: porque su estrella hemos visto en el oriente. Ahora, ¿por qué esa parada en Jerusalén? ¿Es que acaso la estrella que les había guiado hasta allí había desaparecido, la habían perdido de vista, y entonces, desorientados, tienen que preguntar en Jerusalén, la capital del reino, donde ha de nacer el rey de los judíos, informarnos porque hemos perdido la pista? No. ¿Por qué esa parada en Jerusalén? ¿Qué relación guardaba el rey de los judíos, el Mesías que acababa de nacer, con la estrella? En el versículo 9 leemos de Mateo capítulo 2 que la estrella que les había traído hasta allí les fue guiando, iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Así que no fue que perdieron la pista de la estrella. Dios quiso en su soberanía que se parasen en Jerusalén, porque Jerusalén era el punto más estratégico para dar a conocer el nacimiento del Mesías. Y porque Jerusalén sería el lugar donde el Mesías establecería su reino para siempre. Además, aunque la mayoría del pueblo
no estaba esperando al Mesías, y cuando les informaron de que el Mesías estaba aquí, especialmente los líderes religiosos tuvieron una lucha muy grande, un rechazo muy grande, porque si ellos reconocen que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, todo el sistema religioso se les viene abajo, y eso ellos no podían soportar esto. Pero se pararon allí, sin duda, por mandato de Dios. Muchos, Dios sabía que le iban a rechazar, pero había gente en Jerusalén que le estaba esperando. Lo mencionaré al final. Y esas personas son iluminadas por el Espíritu Santo. Llegan a tener al niño en sus brazos. Bueno, podría ocurrir lo mismo hoy, ¿no os parece? Muchas personas están celebrando la Navidad a la manera típica como el mundo lo celebra. Ya tenemos organizadas las comidas, las cenas de 4 o 5 días. Pero se está pensando muy poco en el Mesías, en aquel niño que nació en Belén. ¿Por qué vino? A mí me sorprende mucho que hacemos grandes esfuerzos para juntarnos las familias. Me parece una buena idea. No rechazo esa idea. Pero lo que no me parece tan bien es que Jesús ocupe tan poco lugar en nuestros hogares en el tiempo de la Navidad. Y me diréis, bueno, eso tendrá que ver seguramente en los hogares de la gente que no cree en Dios. Sí, por supuesto, pero también en los hogares de muchos creyentes, donde nos sentamos a la mesa para comer bien, beber bien, alegrarnos mucho con la comida y con la bebida, y tener muy poco tiempo o ningún tiempo para recordar que el motivo de nuestro encuentro es la venida del Mesías a este mundo. Ahora me sorprende también que para guiar a los magos hasta Belén, Dios usase una estrella. ¿Por qué una estrella? Bueno, esto no debería ser algo muy extraño para el pueblo judío, por lo siguiente. En el Antiguo Testamento hubo un rey llamado Balac que trató de pagarle a un misterioso y falso profeta llamado Balaán para que maldijese al pueblo de Israel. Lo encontramos en el libro de Números, capítulo 22 y versículo 6. Y lo que este profeta hizo no fue maldecir, sino que en 3 ocasiones bendijo al pueblo de Israel, lo cual enfureció a ese rey, Balac. Ahora, ese falso profeta, es todo un misterio que no lo podemos explicar, hermanos, pero ese falso profeta, en el versículo 17 del capítulo 24 de Números, dio una profecía, y en esa profecía dice lo siguiente: lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. ¿A quién se referiría Balaam? El versículo continúa diciendo: saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. El cetro es una vara, es un bastón y simboliza la autoridad del rey. Pero Balaam está hablando también de una estrella. Una estrella, saldrá estrella de Jacob. Y un día esa estrella atraería a los magos hasta Belén. ¿Sabéis una cosa? En el plan de Dios no existen improvisaciones ni casualidades. Pues de Jacob, por la línea de su hijo Judá, vendría el Mesías. Y esa estrella es Jesús. Quizás es un poco atrevido decir esto. Apocalipsis capítulo 22 y versículo 16. Estamos en el último libro de la Biblia, en los últimos versículos. Y es Jesús quien está revelándole al apóstol Juan estas palabras. Le dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿De qué cosas? Bueno, de todas las cosas que hay escritas en el libro de Apocalipsis. Así que si tenéis interés y tiempo, leedlas. Para daros testimonio de estas cosas. Y dice: yo soy
la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Vais viendo la conexión? Porque no es que Dios envía una estrella porque improvisa, como nosotros a veces queremos improvisar para ser novedosos y hacemos cosas que no tienen mucho sentido. No, todo lo que Dios hace y determina tiene sentido. Aquella estrella no era otra cosa que un anticipo de la venida del Hijo de Dios a este mundo. Y Él dice: yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Y esa estrella un día vendrá con todo su esplendor, con toda la majestad y gloria del cielo. Y todos aquellos que no han querido reconocerle como Mesías, como Salvador, tendrán que arrodillarse a sus pies y reconocer que Él es el Hijo de Dios. Bueno, pero a esa estrella también se le dan otros nombres. ¿Recordáis? Herodes preguntó a los sacerdotes dónde había de nacer el Cristo. Cristo es el nombre griego del Mesías. Y el Mesías sería el ungido. En el Antiguo Testamento, las personas que eran ungidas eran los reyes y los sacerdotes. Se da la peculiaridad de que el Señor Jesucristo reúne estas dos cualidades. Es rey y sacerdote. Rey de los judíos. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pero también el autor de Hebreos nos habla de Jesús como el sumo sacerdote que está ahora a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y lo compara, dice, sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, no de Aarón, porque el sumo sacerdote, los sacerdotes de la familia de Aarón y de la descendencia de Aarón no podían ser reyes. Y Melquisedec se nos presenta en el Antiguo Testamento como un personaje, un rey y al mismo tiempo sacerdote. De esa línea vendría el Mesías. Bueno, Mesías tiene que ver con eso, con el ungido del Señor para ser el Salvador de los pecadores. Y ellos le responden: en Belén de Judea. Y citan unas palabras que escribió el profeta Miqueas en su libro, capítulo 5 y versículo 2. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti me saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Un guiador, un salvador, un Señor. Y eso está anunciado siglos antes de que ese niño venga a este mundo. ¿Veis que no hay improvisación? ¿Veis que todo el Antiguo Testamento, vamos a mencionar unos pocos textos, pero todo el Antiguo Testamento está lleno de profecías acerca del Salvador, del Señor Jesús, que vendría a este mundo como el ungido de Dios, la única persona capaz de llevar a cabo los planes de Dios tocante a nuestra salvación? No hubo otra persona en el Antiguo Testamento que fuese ungido como el Señor Jesucristo. Además, un ángel dijo a José, Mateo capítulo 1 y versículo 21, y llamarás su nombre Jesús. Jesús quiere decir Salvador. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el motivo de su nacimiento no fue para que nos enterásemos que el cielo nos ama, que Dios nos ama, sino porque necesitábamos un Mesías, un Salvador. Y esa salvación tenía que llevarse a cabo mediante la entrega voluntaria del Mesías a la muerte y muerte de cruz. Y diréis, bueno, murió porque lo mató, lo destinó a la muerte Pilatos y el pueblo de Israel. Sí, cierto, también. Pero el mismo Jesús, recordáis que dijo: yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Y en otra ocasión dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él estaba hablando de que era el enviado de Dios para obrar una obra de salvación. Ahora, cuando hablamos del pecado, Él salvará a su pueblo de sus pecados. No nos resulta tan extraño reconocer que el pueblo de Israel es un pueblo pecador. Fue un pueblo pecador y sigue siendo un pueblo pecador, sí, pero no solamente el pueblo de Israel. Porque si tú te miras a ti mismo, te darás cuenta que
eres tan o más pecador que el peor de los pecadores. Decía el apóstol Pablo que él se sentía el mayor de los pecadores, pero yo si estuviera cerca del apóstol Pablo, le hubiese dicho, no, Pablo, tú no eres el mayor de los pecadores, por delante de ti estoy yo. Y otros muchos diríamos seguramente lo mismo. Esa estrella es el ungido, es el Salvador. Pero también el profeta Isaías, unos 700 años antes del nacimiento de aquel niño, escribe en Isaías capítulo 7 y versículo 14, «He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emanuel». Se le dan varios nombres a este niño, Mesías, ungido, Salvador, Jesús, Salvador, pero ahora Emanuel, que como bien sabéis quiere decir Dios con nosotros. Para poder salvarnos, Dios tuvo que hacerse hombre. El cielo, queridos hermanos y amigos, nos ha visitado. Y Emanuel ha venido a este mundo para quedarse. Esto es lo que molesta a mucha gente. Pero Emanuel vino a este mundo, nació en humildad, en sencillez. Y aunque muchos le desprecian y le rechazan de sus vidas y no quieren que reine en sus corazones, Emanuel vino para quedarse. Y se ha quedado en las vidas de todos aquellos que le hemos reconocido como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Emanuel está con nosotros hoy. Dios está con nosotros. Ese niño vino para ser el Salvador de los pecadores. Obró nuestra salvación muriendo en la cruz, permitiendo que la ira de Dios fuese descargada sobre él y el peso de la justicia divina recayese sobre el único ser santo e inocente que ha pisado este mundo. Y murió nuestra muerte. Un conocido expositor y erudito enseñador de las Escrituras, John Piper, escribió en uno de sus devocionales hace unos días lo siguiente: Jesús tomó nuestra naturaleza en Belén para morir nuestra muerte en Jerusalén. No hubiera podido morir como hombre si no hubiese nacido como hombre. Ese es un misterio. ¿Por qué Dios se hace hombre? Porque el hombre, por su propia voluntad, no podía salvarse. Dios diseñó al hombre para que viviese siempre. Y el pecado se introdujo en el mundo por la desobediencia del hombre, de Adán y Eva, y podía haber sido la tuya y la mía, si hubiésemos estado en su lugar. Y dice el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esta es la triste realidad que en una hermosa Navidad tenemos que recordar. Yo no he venido a amargaros a Navidad a ninguno de vosotros, pero sí tengo que deciros que la venida del Mesías ha sido para salvarte a ti y para salvarme a mí de mis pecados, porque soy pecador y porque eres pecador. Y Salomón, el hombre más sabio de la Biblia que hubo sobre la tierra, escribió en el libro de Eclesiastés, capítulo 7 y versículo 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Nadie, no hay uno. Y para completar ese cuadro, mirad las palabras del profeta Ezequiel en su libro, capítulo 18, versículo 20, el alma que pecare, esa alma morirá. Cada uno tendrá que dar cuenta a Dios por su pecado. Pero he aquí Emanuel, Dios con nosotros, que ha venido por tu necesidad y por mi necesidad, porque todos nosotros, como pecadores, estamos necesitados de un Salvador y de una salvación. Y era necesario que el cielo abriera sus puertas y enviara a esta tierra a ese Salvador, a ese Mesías, a ese Rey, a ese Emanuel, para que pecadores mortales como tú y yo pudiésemos tener acceso al cielo, a la gloria de Dios. Y esto es lo que Jesús consiguió a través de su nacimiento, de su muerte y de su resurrección. Los magos preguntaron, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Mirad, el Mesías tenía que ser descendiente del rey David, y eso tampoco tenía que sorprender a los judíos, puesto que en el segundo libro de Samuel, capítulo 7 y versículos 12 y 13, leemos lo siguiente. Le dice Dios a David,
y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo, Dios, levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y aunque Salomón edificó el templo de Salomón, esta profecía no puede referirse a él, pues su reinado solo duró 40 años. ¿A quién se está refiriendo entonces? Pues sin lugar a dudas a Jesús, al Mesías, a Emmanuel. Sí es cierto que esa profecía toca de refilón a Salomón, pero ninguno de los reyes de la dinastía de David ha tenido un reino eterno y permanente, porque todos han ido muriendo. El único descendiente de la dinastía de David que nació para morir en una cruz y para triunfar con su victoria sobre el pecado y resucitar al tercer día y poder ofrecernos a nosotros por su resurrección la posibilidad de tener perdón de pecados si nos arrepentimos de corazón delante de Él. El único que puede otorgarnos vida, sanidad, salvación, es el Señor Jesucristo, Emmanuel. Y esas palabras que Dios le dirige a David: yo afirmaré el trono de su reino para siempre, para siempre. Los judíos estaban esperando un Mesías que les liberase de la esclavitud romana. No sucedió entonces, porque en su primera venida Cristo vino para establecer las bases de su reino, no en un reinado físico natural, sino en los corazones de todos aquellos que le reconociesen como Rey y Salvador, como Señor de sus vidas. Pero en su segunda venida vendrá como juez para juzgar al mundo. Es un mensaje alegre el de la Navidad. Jesús nació en Belén, qué bien. Nació para nuestra salvación, qué bien. Murió en la cruz, qué bien, para que puedas tener vida, qué bien. Pero la tienes. Has recibido a Jesús como tu Salvador. Has reconocido que el mensaje de la Navidad es que Emmanuel ha venido a este mundo para quedarse y para quedarse en tu corazón. ¿Le has reconocido como tu Rey, como tu Señor? ¿O estás esperando la Navidad solamente para regalar, comer y beber, y como muchos hacen también, para emborracharse y no permitir que nadie entre en tu vida a explicarte cosas como estas porque no quieres que nadie te amargue la fiesta? Ese Emmanuel que vino a este mundo nació en la persona del Señor Jesús. Murió, resucitó y ascendió a la gloria. Vendrá otra vez. Lo ha prometido, pero vendrá para juzgar. Bueno, por todas esas evidencias, como hemos leído antes, el Señor Dios sabía desde el cielo que Jesús vendría a lo suyo, Juan 1:11, y los suyos no le recibirían. Pero quiero mencionar dos personas o tres que sí estaban esperando al Señor. Mirad, en Lucas capítulo 2 y versículo 25 leemos de un hombre llamado Simeón, que estaba en el templo, y cuando llevaron a José y María a Jesús a presentarle a Dios en el templo conforme al rito establecido en la ley, Simeón lo tomó en sus brazos. Se dice que este hombre era justo y que esperaba la redención en la consolación de Israel. Y se presenta en el templo en la misma hora en que vienen José y María con el niño. Y él toma al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Oh, cuántos Simeones podría haber aquí en esta mañana que le dijeran a Dios: Señor, he vivido muchas Navidades y en ninguna de ellas me he querido parar a pensar que tú viniste para quedarte en mi corazón, porque tenías necesidad de salvarme. Yo te tomo en mis brazos, pero no solo en mis brazos, sino que
te recibo en mi corazón y te doy lugar para que mores en él. Qué curioso, los escribas y fariseos no quieren saber nada de Jesús. Cuando los magos preguntan ¿dónde está el rey de los judíos?, los escribas fariseos le dicen a Herodes, en Belén nacerá. Pero ni Herodes, ni los sacerdotes, ni los escribas acompañan a los magos para ver al niño. No tuvieron interés. Pero allá estaba Simeón, que iba al templo esperando la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo le dice, Simeón, aquí está el Salvador. Y él puede tomar al niño en sus brazos. Bueno, ni tú ni yo llegaremos a hacer eso, pero sí puedes recibirlo en tu corazón, si estás dispuesto. En ese mismo contexto leemos Lucas 2:36, que estaba también en el templo una mujer llamada Ana, profetisa de edad muy avanzada, hacía 84 años que era viuda. Y al ver al niño daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Yo sé que si salimos por esta puerta ahora y a cualquier persona que nos encontremos le decimos, ¿sabes por qué Jesús vino a este mundo? ¿Por qué Jesús nació? Es probable que muchos nos digan, déjate de tonterías, no me expliques más cuentos. Pero la mayoría dirían, no quiero escuchar esa historia, no tengo interés en escuchar esa historia, porque no quiero que mi vida cambie. Ana hablaba a todos del niño. Y ese es el mensaje de la Navidad. Lo que tiene sentido que hagamos hoy, hermanos, además de reunirnos para alabar y adorar a Dios, es hablar de ese Salvador, para que todos le conozcan. Y si aquí hubiese alguna persona que no ha tenido un contacto personal con ese Salvador, yo te pido que no salgas por esta puerta sin haberle dicho, Señor, entra en mi corazón. Esa es la Navidad, que tú has venido para quedarte conmigo. ¿Recordáis las últimas palabras que Mateo escribió en su Evangelio? Mateo capítulo 28 y versículo 20. Son palabras del Señor Jesús a sus discípulos. Les encarga la gran comisión, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esa es la misión de la Iglesia en ese tiempo. Y añade, he aquí, yo estoy con vosotros, Emmanuel, Dios con vosotros. Yo estoy con vosotros, ¿cuántos días? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. No te vas a librar de Emmanuel en la vida. En la vida. Y si te libras de él aquí en la vida, tendrás que enfrentarte a él cuando venga por segunda vez. Y entonces con vergüenza tendrás que reconocer cuántas veces me invitaste a entrar en mi corazón. Porque si esto lo haces, vas a celebrar la Navidad de una manera distinta. Te vas a dar cuenta que tiene sentido celebrar la Navidad porque el que ha nacido de nuevo eres tú, por la recepción del Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios mora en nosotros por su Espíritu Santo. Mirad, si las cosas que estamos considerando son verdad y lo son, no tienes más que una opción delante de Dios. Y es lo que hicieron los magos. Cuando llegaron a donde estaba el niño, se postraron, primero se postraron, se arrodillaron, después abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Qué bien organizado tenía Dios todo eso. ¿Sabéis por qué? Porque Dios sabía que Herodes iba a buscar al niño Jesús para matarle. Y es cuando ordenó la matanza de los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Y José y María huirían a Egipto. Y Dios, el Padre, el que envía a Emmanuel, sabe que van a tener necesidad de ayuda. Por eso le traen esos presentes. Pero el presente más valioso que Dios
puede aceptar de ti y de mí es tu propia vida. Recibirle ahora como tu Salvador para gozar de su salvación ahora, en el tiempo que te resta de vida. Decirle, Señor, qué bueno, que por fin he entendido que el mensaje de la Navidad es que tú quieres hacerte un hueco en mi vida. Y yo que te he rechazado tantas veces, no quiero rechazarte más. Es probable que algunos de nosotros, creyentes de muchos años, también estemos viviendo la Navidad de una manera artificial, desentendiéndonos un poco del mensaje de la Navidad. Por eso es importante que este recuerdo sirva para llevarnos ante Emmanuel, el Rey de los judíos, y arrodillarnos. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses, y con esas palabras termino, que debido a su humillación, a su encarnación y a su humillación, la humillación de Jesús hasta la muerte y muerte de cruz, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese a una que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muchos lo hemos hecho ya, y si alguno que está aquí no lo ha hecho, repito, no salgas por esa puerta sin haber abierto tu corazón y decirle a Jesús, entra en mi vida hoy, en serio, Señor, transfórmame, cámbiame. Quiero quedar contigo y quiero vivir para ti desde hoy en adelante. Que este sea el verdadero sentido de la Navidad para cada uno de nosotros. Amén.